Sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, hermanos. ¿Todo bien? ¿Sí? Qué bueno, me alegro. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Tito, que fue una de las lecturas bíblicas de esta mañana, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. ¿Ahora sí? Ya. Tito entonces capítulo 2, versículos 11 al 14. La palabra de Dios dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Señor, detenernos un momento a escucharte a ti hablar a nuestras vidas a través de tu palabra no siempre es fácil. Muchas cosas distraen nuestra mente, cargas, pecados no confesados. A veces, Señor, impiden que tu palabra pueda ser asimilada por nuestras mentes y aplicada a nuestra vida. Por eso, Señor, oro y ruego a ti una vez más. Allana el camino, Señor, para que esta, tu palabra, pueda llegar a lo más recóndito de nuestro ser y pueda influenciar de tal manera que produzca los cambios, Señor, necesarios para honrarte y servirte a ti. Señor, que no caigamos en el mero conocimiento de la Escritura, sin una práctica, sin una vivencia de las mismas. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu ayuda y sabemos que tú puedes, a través de tu Espíritu Santo, hablar a nuestras conciencias, tocar la fibra de nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Gracias por tu palabra, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Cada año, sabemos, en estas fechas, lamentablemente uno tiene que empezar a repetir lo mismo de siempre. Comienzan, especialmente hoy en estos tiempos, a través de las redes sociales, las interminables disputas sobre lo que realmente significa la Navidad. ¿Lo has visto, verdad? ¿Lo han observado? Algunos, ¿no es cierto?, se niegan a celebrar la Navidad en esta fecha. Es una fecha pagana, dicen, ¿no es cierto? Así que no tenemos nada que ver con eso. Además, no es la fecha. Además, a eso le agregamos, ¿no es cierto?, arbolitos, regalos, cenas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas hacen que muchos, ¿no es cierto?, renieguen de estos tiempos y al final, como dije el otro día a un amigo, terminamos siendo Grinch espirituales. ¿Ya? No queremos saber nada de la Navidad. Yo conozco pastores, amigos, que prohíben en su iglesia poner adornos navideños y no se hace nada en esta fecha. ¿Ya? Nada. Creo que este año se dio un poquito, dijo, las casas la pueden adornar. Algo es algo. Es una pena, realmente. Una pena que a veces caigamos, ¿no es cierto?, siempre en todo este tipo de discusiones banales que a veces nos hacen perder el foco de lo que como cristianos deberían llamar nuestra atención, ¿ya? No estas discusiones, sino que aquello en lo cual debemos enfocarnos y que es lo que la Biblia nos revela con respecto al propósito de la venida de Cristo al mundo. Cuando uno lee en Lucas 1:14, vemos lo siguiente. La Escritura dice que el Verbo se hizo hombre, o carne, dicen otras versiones, y habitó entre nosotros. Y hemos, dice, contemplado, ¿qué cosa? ¿Qué contemplamos?
con esta venida del Verbo que se hace carne. Dice, contemplamos la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hermanos míos, cuando Cristo vino a la tierra, Él no estuvo lleno de gloria y de verdad solamente en la cruz. Desde su nacimiento, y como el pastor bien decía, cuando cumplió 1, 2, 3, 4, 9 años, etcétera, hasta los 33, aquel Verbo que vino a este mundo y se hizo carne, estaba lleno de gloria y de verdad. Entonces, ¿cuándo celebramos a Cristo? ¿Cuándo honramos y glorificamos al Señor? ¿Solamente en su muerte? No, también ¿cuándo? Cuando Él nació. Es la lógica, no tiene sentido, ¿no es cierto?, disasociar al Cristo del pesebre del Cristo de la cruz. Nuestro Señor vino a este mundo, como vimos la semana pasada y el pastor lo explicó claramente, en el plazo o tiempo señalado y con un objetivo único. ¿Cuál era? Rescatarnos de la condenación que la ley nos infligía al no poder cumplirla en nuestras fuerzas. Por eso vino. Y al leer las Escrituras, sin duda que somos iluminados de una manera muy especial y llevados a comprender que la natividad o la Navidad nos señalan más allá del pesebre y de las tradiciones, nos señalan hacia la cruz donde Cristo fue crucificado con todas las implicancias que esto tiene para nuestra vida hoy en el presente siglo XXI. Paul Tripp, un conocido hermano presbiteriano que ha escrito muy lindos libros, nos dice que la Biblia es el resultado de un creador amoroso que descubre o revela a sus criaturas lo que es verdad, a fin de que sepan cómo darle sentido correcto a la vida. Los creyentes nos regimos por las Escrituras, por la palabra de Dios, explícitamente a través de lo que nos manda y también implícitamente cosas que a veces nosotros no logramos percibir, pero que hemos llegado a entender y corroborar a la luz del estudio de toda la Escritura como una unidad que son verdad. Por ejemplo, una doctrina implícita es la Trinidad. No hay un solo texto en la Biblia que hable de que Dios es 3 en 1, no existe. Pero sí podemos implícitamente descubrir que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios. Y por eso creemos en la Trinidad. No hay ningún texto sin duda que diga debemos celebrar la Navidad. No lo hay. Pero, hermanos míos, implícitamente cuando tú lees la Escritura y por lo que te he mencionado, desde el pesebre hasta la cruz, Cristo está lleno ¿de qué? De gloria. Y yo debo, ¿qué cosa? Glorificarlo. ¿Cuándo? Cuando nace, pero también cuando muere, resucita y ahora está a la diestra del Padre. Por esta razón quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje que nos entrega una poderosa verdad sobre el propósito de la venida de Jesús a este mundo. ¿Cuál era el propósito? Tito 2, 11 al 14, que ya leímos, ¿no es cierto? Voy a volver a reiterarlo. Dice, en verdad, parte diciendo el apóstol, en verdad, es decir, estoy seguro de lo que les voy a decir. Dios, ¿qué ha pasado con Dios? Ha manifestado. Dios ha mostrado algo, dice, a toda la humanidad. ¿Y qué es eso que Él nos ha mostrado? Su gracia. Su gracia. ¿En quién mostró su gracia? Según Lucas 1:14, que ya lo leímos. En Cristo. En aquel que estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Nos ha mostrado su gracia. Dice, y esta gracia trae ¿qué cosa? Salvación y además nos enseña. Dos cosas voy a destacar en esta noche, en que mi tema trae 3 puntos. Pero estas 2 cosas quiero que al menos le queden en la mente. En primer lugar, ¿no es cierto? La gracia del Señor trae salvación, pero también la gracia de Dios nos instruye, nos enseña cosas. El apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo, dijo él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Toda nuestra vida y todo el mensaje de la Escritura gira en torno ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Y mi vida también debe girar en torno a la persona de Jesucristo. Aunque ahora esté jugando Argentina con Francia, eso está en segundo lugar. En segundo lugar. A no ser que tú seas argentino y no hayas resistido. Yo sé que algunos querían inclusive cambiar el horario de culto por eso.
No estamos bien ahí. No estamos bien. Hermanos, comprender esta profunda verdad, que Cristo no solo salva individuos aislados, sino que crea también una comunidad que vive para Él, una comunidad donde las personas se sirven los unos a los otros en amor y que proclama también su mensaje de salvación al mundo, no es sin duda una tarea fácil que se dé de la noche a la mañana. Pero llegar a comprender esto, que Dios no me salva solo a mí, sino que nos salva a todos los que estamos aquí y nos hace parte de una comunidad muy especial para servirle a Él y para servirnos los unos a los otros, hermanos, llegar a una comprensión como esta hace que todo tenga, ¿no es cierto?, un sentido diferente, una implicancia profunda para nuestras vidas. Cuando hay problemas en las iglesias, cuando hay división en las iglesias, cuando, ¿no es cierto?, nuestras vidas a veces son avasalladas por lo que el mundo nos muestra, es cuando nuestras vidas no giran en torno a ¿quién? Al mensaje del Evangelio, a la persona de Jesucristo. Debemos hacer propia la siguiente oración de un pastor amigo que decía lo siguiente: Señor, oraba él, el amor con el que nos amas no es el tipo de amor que podemos guardar para nosotros mismos. Es el tipo de amor que fluye hacia el desbordamiento, el tipo de amor que fluye de nosotros a los demás y el tipo de amor que no podemos evitar compartir. Tú, decía él, Padre, eres el verdadero gozo, la verdadera vida, la verdadera paz, y todo lo que queremos es darte a conocer a través del glorioso nombre de tu querido Hijo y de nuestro gran Dios, Jesucristo. Si analizamos la historia de la iglesia desde su nacimiento en Pentecostés, veremos que todos los que se convertían a Cristo lo hacían también hacia la comunidad de Cristo, es decir, la iglesia. No ha existido, y por favor escuchen bien esto, queridos, no ha existido ni existirá jamás una disociación entre ser un hijo de Dios y no ser parte de la iglesia. Esta dicotomía, como algunos llaman, o separación entre ser cristiano y no congregarse y o participar en una iglesia no está respaldada por las Escrituras. No hay respaldo. Reconociendo que vive, ¿no es cierto?, nosotros debemos reconocer que vivimos alejados del camino, ¿no es cierto?, que trae la palabra de Dios, cuando no vivimos también en comunidad, cuando no perseveramos, ¿no es cierto?, los unos con los otros. Nosotros somos trasladados del individualismo a una sociedad alternativa, a la ciudadanía celestial que Dios ha preparado para nosotros, a esa, ¿no es cierto?, iglesia que Dios ha permitido que derribe los muros de separación que antes separaban a judíos y a gentiles, o a hombres y a mujeres, o a esclavos o libres, o a niños o adultos, o hombres o mujeres. Todos somos uno ¿en quién? En Cristo. La historia bíblica y extrabíblica nos muestran que los creyentes siempre se añadían a comunidades bíblicas o locales y no vivían su cristianismo como llaneros solitarios. Por ejemplo, en Hechos 2:46 al 47, la versión NBI dice la Escritura, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Nosotros sabemos que hay comunidades más de corte pentecostal que se reúnen, o antiguamente lo hacían, todos los días. Todos los días. ¿Ya? Ahora, dice que partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Algunos todavía no me han invitado a comer a sus casas. Alabando a Dios y disfrutando, ¿no es cierto?, de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y yo tampoco he invitado a algunos, lo sé. Entonces surge la pregunta, ¿qué caracterizaba a las primeras comunidades cristianas? ¿Cuáles son los fundamentos de la comunidad de la cruz? Ojo, no la comunidad del pesebre, la comunidad de la cruz. La comunidad, ¿no es cierto?, que fue rescatada por ese sacrificio. En primer lugar, quisiera destacar lo siguiente. Esta comunidad de la cruz, como la he llamado, tiene como base sustancial, según Tito 2:11, la gracia. La gracia. Toda construcción, sabemos, se sostiene o cae dependiendo de sus fundamentos, ¿verdad? Estos son esenciales para que un edificio, casa o cualquier construcción perdure en el tiempo. En el caso de la vida de un creyente, este no tiene, ¿no es cierto?, un comienzo independiente del obrar de la gracia de Dios. La gracia es esa obra natural, un don de Dios, como dice Efesios 2:1, que le permite a una persona que estaba muerta espiritualmente salir de la oscuridad a la vida, ¿no es cierto?, y a la luz que Dios muestra.
A esa persona imposibilitada de entender las cosas espirituales, como dice 1 Corintios, ¿no es cierto?, a la cual Dios llama hombre natural, para llegar a salir de su condición de muerte y de vida, ¿no es cierto?, a vida y poder crecer espiritualmente produciendo cambios notorios en su vida. Todo esto es obra de una gracia inefable, gloriosa y maravillosa. En nuestro texto podemos destacar dos cosas que son el resultado de la gracia. Dice primero, es una gracia que salva. Como ya destaqué, la gracia es el único medio de salvación. No puedes tú, no puedo yo, no podemos nosotros, por nuestros medios, alcanzar el estándar de santidad de Dios que es sublime. No podemos alcanzar a cumplir, ¿no es cierto?, la posibilidad de acercarnos a Dios a través de su ley, porque no tenemos la capacidad humanamente, sino obra la gracia en nosotros, en nuestras vidas. Una gracia que está, como dije, en plenitud solo en la persona de Cristo, porque solo Él podía cumplir con la santa y perfecta ley de Dios, y lo hizo por nosotros cuando muere en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros ya no tiene por qué sufrir, ni golpearse el pecho, ni como hacía Lutero, darse latigazo en la espalda, ¿no es cierto?, para poder ser más santo y puro y para que Dios lo acepte. Nosotros ahora descansamos ¿en qué? En la gracia de aquel que recibió los latigazos, en aquel, ¿no es cierto?, a aquel se le pusieron la corona de espina en su cabeza, en aquel que fue escupido, en aquel que fue vituperado, ¿no es cierto?, y tratado o maltratado por nuestros pecados, para que tú y yo podamos acceder a ese trono de la gracia. Esa es la gracia salvadora, esa es la gracia que trae, ¿no es cierto?, un mensaje de esperanza a nuestras vidas, a un mundo que hoy día vive en oscuridad, igual cuando Cristo vino la primera vez. Pero también la Biblia dice aquí que no es solamente una gracia que salva, también es una gracia que enseña. La palabra griega que utiliza aquí es pedagogos. ¿A quién le decimos pedagogos? A los profesores, ¿no es cierto?, a los maestros de colegio. Ellos son pedagogos. Aquí dice, la gracia es el pedagogos de nuestra vida. La gracia es una maestra. Nos instruye por medio de ¿quién? ¿Ah? ¿Una voz audible por ahí? ¿Ah? ¿Algo místico? ¿Alguna señal? Oh, la Biblia dice, ¿no es cierto qué cosa? Que la gracia nos enseña, nos instruye por las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 es clara cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para hacer pedagogía en nuestras vidas, dice, para reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Algo que Tito también dice, ¿no es cierto?, aquí, porque Dios se entregó para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Miren la concordancia en la Escritura. Toda la Escritura siempre armoniza, no está desconectada. Esta gracia obra de una manera única, ya que no solo persigue que tú obtengas conocimiento, sino que además sea un conocimiento, y aquí hermanos míos, por favor, presten atención, un conocimiento práctico, que se manifieste de manera concreta en nuestro diario vivir. La Escritura, la gracia, no solo quiere informarnos acerca de Dios, sino por sobre todas las cosas, transformarnos para la gloria de Dios. Y aquí radica la esencia de una persona en la cual ha obrado la gracia. ¿Ha obrado la gracia en tu vida? ¿Te sientes redarguido cuando has actuado mal en tu vida? Esta semana yo actué mal. Pésimamente mal, hermanos míos. Casi lloro en mi auto después de haber reaccionado mal contra otro conductor. ¿Por qué, Omar? ¿Cómo es posible? ¿Se han peleado con otros conductores, no? ¿O soy el único? Pero dije cosas que no debía, querido. No insulté, tranquilo. No acostumbro a hacer garabatos. Pero sí usé una expresión fuerte. Muy castellana, pero indebida. Y no debía, era innecesario. Le tuve que decir a la persona que me perdonara. Que en realidad yo fui el torpe. Que yo fui el tonto. Una gracia que no solo informa, sino porque sobre todo transforma. Hermano, la comunidad de la cruz se sostiene sobre la gracia, sin duda. En segundo lugar, la comunidad de la cruz también, hermanos, mantiene una esperanza viva. Una esperanza viva.
¿Qué es lo que a ti te mantiene, ¿no es cierto?, con alegría y felicidad? ¿Ah? ¿O qué es lo que te bajonea? ¿Qué es lo que a veces te hace, ¿no es cierto?, vivir amargado en tu vida? Hermano mío, tu vida va a estar llena de gozo o llena de amargura dependiendo en qué está fundamentada tu esperanza. ¿En qué está basada tu esperanza? Dios nos enseñó, hermanos míos, Dios nos diseñó y también nos enseña, ¿no es cierto?, que nosotros debemos anhelar algo, siempre. Nosotros vivimos con la esperanza de algo, con algo del mañana, ¿no es cierto? Todos esperamos algo, ¿sí? Cuando estaba embarazada la esposa del pastor Manuel, esperaban con ansia la llegada de Pedrito, ¿no es cierto? Cuando llega fin de mes, todos esperamos, o no, con ansias también, ¿no es cierto?, el sueldo, ¿ya? O cuando llega la hora del almuerzo, una rica comida. Siempre, ¿no es cierto?, estamos, y eso de alguna manera nos produce o ansiedad, o qué cosa, o alegría, estamos contentos, una de dos. Fuimos diseñados para anhelar cosas, no vivimos por instinto, todos encontramos nuestra identidad, y escucha bien esto, todos encuentran su identidad, su propósito y bienestar en algo, siempre. Y nuestra vida será dirigido por aquello en lo que ponemos nuestra esperanza. Escucha bien, en aquello que tú coloques tu esperanza, eso va a darle un sentido particular a tu vida. Sea esto una filosofía que tú creas, un sueño que tengas, un lugar al cual anheles vivir o tener, una persona o lo que sea, eso va a moldear tu vida. Va a moldear tu vida. Tener una correcta, y por lo tanto una correcta y sólida esperanza es vital para nuestro bienestar, para el bienestar de nuestra alma. Y entonces aquí cabe una pregunta. ¿Dónde está depositada hoy tu esperanza? ¿En qué tienes tu esperanza? ¿En que te vaya bien en los estudios? ¿En que llegues a ser un buen profesional? ¿En que llegues a tener una casa, una familia, hijos, cosas materiales, un buen auto? Nuestro mundo hoy día con el consumismo, y hemos caído presa en lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros, por eso es lo mismo, consumismo. Todos anhelamos lo mismo. Estamos ahí, ¿no es cierto?, tan atrapados, digo yo muchas veces, que siempre estamos expectantes de que llegue eso que anhelo. Y cuando no llega, ¿qué pasa con mi rostro? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa con mi cuerpo entero? ¿Ah? Ahí quedó. Se acabó. No tengo, y decimos no tengo esperanza. Tener una correcta y sólida esperanza es vital. Y entonces, ¿no es cierto, hermanos míos? Como dice la Escritura, donde esté tu tesoro, ahí también va a estar, ¿qué cosa? Tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Va a estar satisfecho o insatisfecho. Hoy día pregunto otra vez, ¿qué tiene capturado tu corazón hoy? ¿Qué tiene capturado tu corazón hoy? Aquí es donde, queridos, el mensaje del Evangelio es radical, porque no nos hace poner nuestra esperanza en un lugar, en una posesión o experiencia o persona X en este mundo. La esperanza cristiana no es algo subjetivo, sino algo muy objetivo y concreto. La esperanza es más que una sensación o una corazonada. La verdadera esperanza es una persona y su nombre es ¿quién? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Cristo en nosotros, dice la Escritura también, la esperanza de gloria. Él fue quien hizo un compromiso con nosotros y dijo, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mira, ¿no te parece eso estupendo? ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece eso satisfactorio? Cuando no haya nada, ¿no es cierto?, que satisfaga tu vida, cuando desaparezcan las cosas, las personas, ¿no es cierto?, y todo aquello que te rodea y que alguna vez te produjo cierto grado de gozo y expectativa, cuando desaparezca todo eso, la Escritura dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Todo lo demás, en lo cual deposites tu esperanza, es pasajero e inestable. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4, 7 al 8, la versión NBI, llegando al final de sus días, dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, dice, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí,
Escucha bien, no solo a mí, dijo él, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Esperanza, esperanza. La comunidad de la cruz vivía en una constante esperanza, forjando un carácter que mostraba al mundo el cambio radical que el Evangelio había ejercido en sus vidas. No era una comunidad fascinada con la última señal que aparentemente vaticinaba el regreso de Cristo en 10, 20 o 30 años más, sino expectante de que podría ser en cualquier momento, porque solo el día y la hora es conocida por Dios y nadie más, como dice Jesús en Mateo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso mi expectativa no es de fecha. Mi expectativa es de qué? De hechos concretos que forjan y moldean mi carácter. Tener esperanza es mucho más que esperar tener un mejor trabajo, una buena profesión, una buena casa, un buen intelecto o una buena vida. La verdadera esperanza es eterna, profundamente personal. Por eso la esperanza descansa en una verdad encarnada, la persona de Jesucristo, en el Verbo que se hizo carne, el cual siempre está con nosotros con gran poder y gracia, obrando en nuestras vidas. Un Salvador que nos acompaña en todo nuestro peregrinaje, en aquellos momentos dolorosos, como también en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras victorias, pero también en medio de nuestros fracasos. He ahí el buen pastor que pastorea nuestros corazones. Si no ponemos nuestra esperanza en aquel que se dio por nosotros en la cruz, entonces vamos a vivir en una inconstancia permanente y dolorosa. Y el Señor no quiere eso para tu vida. Cambia tu foco de atención, hermano, hermana, joven, niño. Cambia tu foco de atención. Traslada tu esperanza de lo que ofrece este mundo pasajero a aquello que es eterno y que jamás perece. ¿Cuántos hinchaban por alguno de sus equipos en el Mundial en estos días? Cada vez que ganaba, ¿qué hacíamos? ¿Ah? Bueno, no estaba Chile, así que no importa. Pero había un equipo que nos gustaba. ¡Y ya! Bien, ganó Croacia, ganó Marruecos. No sé quién va ganando ahora, no me interesa. Pero hasta ahí estaba, expectante. Cuando uno es fanático, si el equipo pierde, ¿qué pasa? Ahí queda todo el desánimo. ¿Cuánta gente nos encalilló para ir a ver el partido hoy día a Qatar? Van a vivir endeudados por años. Y más encima, si fracasa su equipo, la deuda se hace más dolorosa. Queridos, traslademos nuestro foco de atención, de verdad. Estas cosas, no estoy diciendo que estoy en contra del fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero son alegrías momentáneas, transitorias, en comparación con la victoria que nos da Cristo, permanente, ¿no es cierto?, y eterna. Por último, quisiera decirles que la comunidad de la cruz, hermanos, vive para Cristo. Está cimentada sobre la gracia, ¿no es cierto? Es una comunidad que vive en esperanza, pero también es una comunidad que vive para Cristo. Aquí en la Escritura, en Tito 2:14, dice que hay una triple implicancia de esto. En primer lugar, dice que la comunidad de la cruz vive alejada del pecado, dice. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así dice, podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La comunidad de la cruz vive alejada del pecado, vive en santidad, pero también vive dedicada a hacer el bien. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Tú quieres eso, no? ¿Acaso no anhelamos tener vida y vida en abundancia? Tener vida, pero vida verdadera, vida que dé alegría, gozo permanente. No importa que el mundo se desmorone a nuestro alrededor, pero ahí estoy yo, vivo, a pesar de. Y poder responder cada vez que uno le preguntan aquí en la iglesia, ¿cómo está, pastor? O ¿cómo estás, hermana? ¿Qué respondemos? Tenemos la incertidumbre de decir, esta semana para mí fue difícil, dura, como varias semanas atrás ya llevo. Pero decir gracias, porque estoy sostenido. ¿Por qué? Por la gracia, por la gracia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lo que nuestro Señor vino a hacer por los suyos es mucho mejor que el disfrute de cosas temporales.
Él vino a entregarnos algo que nadie, ¿no es cierto?, nos puede quitar y que jamás perece o se destruye con el tiempo. Algo que trasciende hasta la eternidad misma y que satisface plenamente nuestros más profundos anhelos espirituales. Querido hermano, amigo, el anhelo más profundo de tu corazón no es emocional, no es material, no es físico. Aunque yo sé que a lo mejor tú dirás, es que quisiera eso. Sí, todos lo queremos. Pero aunque tú lo tengas, te vas a dar cuenta que aunque tengas buena salud, tengas dinero y tengas tus emociones, ¿no es cierto?, a lo mejor plenas y satisfechas con aquella persona que amas, te vas a dar cuenta que eso no es lo que la Biblia llama, ¿no es cierto?, el disfrute pleno y eterno. Porque algún día lo material desaparecerá, la salud se irá y el ser que amas también partirá. ¿Y qué te sostendrá? ¿Quién te va a sostener? Cristo satisface los más profundos anhelos espirituales. Cuando la gracia obra en nuestros corazones, queridos, ocurren milagros que transforman nuestras vidas de manera radical. Y nuevamente citando Paul Tripp, dice él, los iracundos se convierten en pacificadores. Mira, escucha esto. ¿Tienes problema con la ira? Yo lucho a veces con la ira y doy gracias a Dios por su gracia, que me reprende y me dice, Omar, tú no puedes vivir airado. Los iracundos se convierten en pacificadores. Los avaros se convierten en dadores. Los exigentes se vuelven siervos. Los lujuriosos se vuelven puros. Las personas sin fe se vuelven creyentes. Los orgullosos se vuelven humildes. Los rebeldes se vuelven obedientes. Y los idólatras se vuelven adoradores de Dios. Porque como bien nos dice nuestro pasaje en Tito 2, el propósito de la gracia al enseñarnos no es meramente informar, sino transformar nuestras vidas. La gracia de la cual nos habla la palabra de Dios es un bello regalo que nos ofrece un Dios de extraordinaria gracia en nuestras vidas. Si la manifestación, por lo tanto, encarnada de la gracia, llamada Jesucristo, ¿no es cierto?, que nace en Belén de Judea hace más de 2000 años, anduvo haciendo el bien sobre esta tierra, sanando ciegos, ¿no es cierto?, cojos, dando vista, haciendo hablar a los mudos, transformando personas pecadoras, ¿no es cierto?, en personas seguidoras de Él, y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces es nuestro deber como hijos de Dios, rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice la Escritura, llevar un estilo de vida que glorifique a Dios, siendo compasivos, acompañando al que sufre, viviendo, ¿no es cierto?, a veces que vive sin esperanza en este mundo. ¿Cómo vives tú? A la luz de lo que la Biblia dice, que es, ¿no es cierto?, la comunidad de la cruz. ¿Eres parte de una verdadera comunidad de la cruz? ¿Ves en esta comunidad que faltan cosas por hacer? Y no te estoy llamando a criticar lo que no se hace, porque tú eres el que debe hacer lo que no se está haciendo. Tú eres el que debe aportar para que podamos, ¿no es cierto?, como comunidad, crecer y avanzar. En los libros de R.R. Tolkien, La Comunidad del Anillo, ¿los han leído? Yo no, solo vi las películas, ya. Yo leí parte de algunos libros, vi las películas también, etc. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en La Comunidad del Anillo, uno de los libros, aparece un grupo de personas diversas. Están los hombres de la tierra, están los elfos, están los enanos, ¿quién más? Y otros seres más, ¿no es cierto?, que ahí se unen, ¿para qué? Para destruir el anillo que los tenía, ¿no es cierto?, capturados en la oscuridad. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tenía diferente carácter. No se pasaban mucho los unos con los otros, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Se peleaban, se veían y los enanos querían matar a los otros y los elfos querían matar a los hombres y ahí estaba una pelea, una disputa constante. Pero lograron unirse con un propósito. ¿Cuál era? Hay que deshacerse del anillo, porque si no, este anillo nos va a destruir. Hermanos míos, el Señor Jesús vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para producir una comunidad diversa. Todos aquí somos distintos. Algunos son más alegres, ¿no es cierto?, son más de estereotipo, ¿no es cierto?, más manifiesto externamente.
algunos son más introvertidos, algunos son más habladores, otros son menos, ¿no es cierto? Unos son más altos, otros más bajos, unos más gorditos, otros menos, etcétera. Unos de carácter más pasivo, otros a lo mejor más ahí. Pero hermanos míos, hay una cosa que nos une: la cruz. La cruz. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, por todos, diferentes como somos, y nos hace uno solo y partícipes de una obra extraordinaria. Si hemos de recordar la Navidad, hermanos míos, tenemos que celebrar la gloria de Cristo en toda su extensión, desde su nacimiento hasta la cruz, porque Él vino a hacer una obra tan portentosa en favor, ¿no es cierto?, de aquellos que Él llamó, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz. No somos salvos, queridos, por el mero conocimiento de conocer cosas de la Biblia. No somos salvos por tener una doctrina perfecta, una precisión de las cosas en las cuales creemos, sino nosotros somos salvos por los acontecimientos históricos que Dios en su palabra nos revela, ¿no es cierto?, a través de esta gracia que llevó a cabo a nuestro favor. Las doctrinas son importantes, sin duda, nos explican estos acontecimientos que la Escritura nos habla, a fin de que podamos reconocer nuestra necesidad y búsqueda de la ayuda del único que nos puede sacar del, ¿no es cierto?, ensimismamiento, o tal vez del hoyo o la oscuridad en la cual nos encontramos tal vez hoy en día. Solo de esta manera podremos vivir en este mundo agradando a Dios, siendo un mensaje vivo a este mundo de una obra de gracia tan maravillosa, ¿no es cierto?, que Dios ha realizado en mi corazón y en el tuyo, que el mundo, ¿no es cierto?, dice la Biblia, va a glorificar a Dios cuando vea a los cristianos accionar con sus buenas obras, con las obras que Dios de antemano ha preparado para que tú y yo andemos en ellas. Tenemos un deber, no solamente en participar en esta iglesia, no solamente en mencionar el mensaje del Evangelio, sino en vivir y encarnar el Evangelio cada día. Porque así como Cristo se encarnó y vivió, ¿no es cierto?, lo que Él vino a vivir, y también murió por lo que Él vino a morir, entonces, y nosotros somos parte, ¿no es cierto?, de lo que Él vino a hacer, y somos seguidores de su ejemplo, entonces, hermanos míos, somos llamados a ser partícipes de algo estupendo, maravilloso, glorioso, portentoso: la comunidad de la cruz. La comunidad de la cruz. Oremos. Señor, agradezco a ti una vez más, mi Padre Celestial, por extender tu bondad, Señor, manifestándonos a través de tu palabra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias una vez más por recordarnos lo importante que es vivir a la luz de esta revelación que tu palabra nos da, y que solamente, Señor, tus hijos pueden comprender y vivir a plenitud, mostrando a este mundo, Señor, lo que en esta fecha recordamos con tanta expectación. Señor, ayúdenos a enfocarnos en usted cada día, a tener presente que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, para vivir una vida plena y abundante, una vida que le honra y glorifica, una vida que da testimonio de los cambios que la gracia ha realizado en nuestras vidas. Señor, que no olvidemos esto. Traiga esto a nuestra memoria cada día. Gracias por aplicar su misericordia sobre nosotros. Gracias por ayudarnos con su gracia a crecer, a vivir para usted. Oro por mis hermanos que están luchando, tal vez por tener enfocadas sus vidas en otra cosa, y que solo les ha traído desazón, angustia, llanto, lágrimas, tristezas, preocupaciones innecesarias. Señor, quite esas cosas de nuestras mentes y corazones. Redirija, Señor, nuestra visión espiritual hacia el glorioso Salvador que tenemos, que es Jesucristo. Y ayúdenos a sentirnos llenos
plenos, realizados con tan maravilloso Salvador. Gracias, mi Dios. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.